El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista con el fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara. Fiscal, muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias a ti, Viviana. Un honor. La Fiscalía es autónoma, o debería serlo. Es también muy importante la coordinación entre los grupos de seguridad que hay. Veía hace unos días el informe del secretario de Seguridad Ciudadana, de Pablo Vázquez, y hablaba de la reducción de los delitos en la Ciudad de México. Nosotros que, seguimos esto, efectivamente han reducido los delitos en la Ciudad de México a comparación de lo complicado que está el país en muchas otras áreas de seguridad. Pero esto se hace de un trabajo conjunto, porque si no se pudiera hacer, si no tuvieran integrados de una manera correcta, una vez que se detiene a alguien presentando las pruebas a la Fiscalía, no se puede consignar a nadie. Es correcto. De hecho, hay que decirlo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene un trabajo muy marcado en el tema de la prevención. Están estructurados además para esa función. Tienen cuerpos especiales que se dedican a ese componente, la vigilancia, el cuidado y la prevención. Se le dieron atribuciones ahora de investigación por parte del Congreso en la legislatura pasada. ¿Cuál es la diferencia entre la investigación que se hace desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la que hacen ustedes? La que nosotros realizamos está dentro de las carpetas de investigación. La que hacen ellos es complementaria a nuestras carpetas. Es la información, vamos a decirlo, de primera mano, de las que surgen en buena medida con el contacto y después se abren líneas de trabajo. Las denuncias que se hacen sin que haya una denuncia presentada, o sea, las investigaciones que se hacen sin que haya una denuncia presentada. No, en muchas de las cosas, una vez iniciada la denuncia, se analiza, por ejemplo, temas relacionados con contexto. Un ejemplo muy sencillo. Ocurre un hecho de un homicidio. La persona fallecida nos da información importante por cómo murió, qué le pasó, cuáles eran los datos que tenía. Pero sobre el hecho ya de la investigación tenemos que hacer una teoría del caso. ¿Por qué fue asesinado? ¿En qué condiciones? Si fue una, agresión directa, quiénes lo utilizaron, qué tipo de armas, y empieza a tener una línea. Pero la motivación nos tendría que dar mucha más información. ¿Quién tiene más información de campo y de lo que ocurrió regularmente? Nuestros compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es correcto. Y entonces lo que hacen es proveer en buena medida de la información a nuestros ministerios públicos, a trabajarlo con los PDIs. ¿Por qué es importante? Porque en la carpeta habremos de tener que ser muy puntuales, y le llamamos, tú lo sabes, esta tarea de cadena de custodia, porque se convierten en pruebas que cuando la observe el propio juzgador podrá saber si fueron, correctamente que llevadas. Es el primer respondiente, el policía de la calle que tiene que responder. El horario, los tiempos y que pueda todo cuadrar en tiempo, modo y lugar para poder hacer una imputación. Y eso ya lo hace nuestro Ministerio Público. Entonces, por eso dices bien, se tiene que trabajar coordinadamente. Si a mí me dicen, fue una persona alias el Pepe, y esa persona que regularmente dicen que se llama José X, tiene esta información, trabajaba así, trabajaba en este lugar, se le conocía, vendía, no traficaba. Bueno, toda esa información, ¿cuándo la vamos a subir a la carpeta? Cuando la tengamos cierta, cuando la tengamos lo más clara posible, cuando podamos ejecutar acciones sobre ellos. La policía que tiene esta presencia en campo ha sido sustantiva en esta y en muchas otras investigaciones, pero quien tiene el cargo finalmente, la responsabilidad de presentar al probable responsable ante juez, pues somos nosotros, la Fiscalía. Nosotros somos los que ya perseguimos el delito. Entonces, en esa tarea de coordinación, tiene razón, no solamente si lo observas, tendríamos que tener coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, sino si la ampliamos un poco con la Secretaría de las Mujeres, con la Secretaría de Gobierno, con algunas de las alcaldías, porque se van involucrando procesos. Vamos ahora, porque hay muchos casos muy interesantes, ahorita que hablas de la Secretaría de las Mujeres, feminicidios y más, pero yo quisiera hablar primero, hay generadores de violencia muy importantes en la Ciudad de México. Cuando te dicen por qué se ha logrado controlar la seguridad en la Ciudad de México, es porque se han dado golpes durísimos contra ciertos grupos, contra la Unión Tepito, contra la Antiunión, que son de los principales encargados de distribución de droga, de sembrar droga, incluso de los enfrentamientos entre ellos. Y con este programa Recompensas que tuvieron, uno de sus objetivos principales era este líder de la Unión Tepito, el Huguito, ya fue consignado. Platícame un poco cómo fue, porque ese es el claro ejemplo de cómo se trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con ustedes. Bueno, y además con otras fiscalías. Fíjate que nosotros cuando logramos reunirnos a trabajar juntos para identificar lo que serían nuestros 10 principales, empezamos a encontrar que había información que estábamos
parcializando, que teníamos datos que nos podían decir quién ascendió, quién no ascendió, cuáles fueron dentro de las estructuras criminales los que tienen un grado de responsabilidad. ¿Cómo por hacen ejemplo. esta lista? ¿Cómo la Bueno, crean? pues a través de la información que disponen los compañeros de seguridad con nuestros compañeros PDI, hacemos reuniones técnicas, se van verificando los datos, quién y cómo lo conoces, cómo es que se le conoce en el mundo, qué carpetas tenemos. Entonces va siendo un trabajo muy integral que nos permite conocer cuáles son sus movimientos, sus niveles de influencia, su grado de responsabilidad en toda la estructura, pero también el grado de responsabilidad criminal. Por ejemplo, este personaje que bien refieres, el Huguito, perdón, resultó ser una persona que ingresó en el medio criminal desde muy temprana edad. Lo teníamos identificado como uno, pero como muchos, y lo teníamos identificado como uno de los que había participado en esta masacre que ocurrió en Garibaldi, recordarás, de personas que fueron disfrazadas de mariachi y agredieron. Fue que 2017, 2018, ¿no? Ajá, y que uno de ellos era precisamente este entonces joven Huguito, y que bueno, eso le permitió el ascenso dentro de su organización. Es increíble, criminal. ¿no? Entre más violentos sean, es la única forma correcto. que tienen para ascender. Ahora, son círculos cerrados, no son tan fáciles, viven de alguna manera en la clandestinidad porque realizan actividades ilegales. Y muchas veces en su entorno los protegen. Es correcto. Y entonces, ¿cuáles van haciendo las conexiones que nos permiten? Había otro personaje que también teníamos dentro de los principales, pero este lo tenía buscado el Estado de México. Así que también generamos una coordinación, nos dieron información. A este personaje lo pudimos ubicar haciendo una celebración al 20, le comentaba, le decían, y este personaje estaba en un local, pudimos identificarlo, y cuando se le hizo la captura, logramos también saber que tenía esos vínculos con algunas de las personas cercanas al Huguito. El Huguito lo traíamos prácticamente perdido. Hoy está ya consignado. Hoy está, fuimos por él, lo ubicamos que se encontraba en el estado de Quintana Roo, muy cerca de Cancún. Se logró su captura, ya no tenía los medios de protección que naturalmente podría haber tenido aquí. Se le presentó ante juez y se le formuló la imputación, y hoy lo tenemos ya sujeto a proceso y le seguiremos presentando a los otros, porque pues vamos a decir en el ambiente coloquial, debe muchas vidas, debe muchas cosas, y no es una persona más allá de 25 años. Pero, por ejemplo, cuando me hablas de estar trabajando también de manera conjunta con la Secretaría de la Mujer, han detenido y también han consignado, por ejemplo, a gente que ha cometido feminicidios terribles como el feminicida de Iztacalco. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, ahí tuvimos, por ejemplo, la primera intervención fueron los compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Con la Secretaría de la Mujer hemos tenido la colaboración para, por ejemplo, que ellas nos ayudan mucho, porque hablamos de las abogadas de las mujeres que auxilian, que apoyan a las mujeres que presenten denuncia. Ellas habían seguido casos con nosotros importantes, y cuando localizamos a este sujeto que había cometido un feminicidio en una vivienda y se le da, dentro de la casa se encuentran restos humanos, se encuentran información útil, que cuando vamos a empezar a hacer la recuperación vamos a encontrar con que había al menos personas que ya habían sido denunciadas como desaparecidas o que estaban siendo consignadas como personas que habían sido violentadas. Hay casos también de asesinatos de niños que también han resuelto. Hemos resuelto casos muy lamentables, recientemente apenas el de una niña que fue asesinada por su propio padre, y que, bueno, una persona que tenía severos problemas de adicciones, muy violento. El papá la sustrae con su mamá, se la lleva, la asfixia, la va y busca un lugar donde esconder el cadáver, se le localiza por parte de la policía de que se había sustraído a la niña, pero ya no la tiene. Lo lesionan, se resiste al arresto, se le lleva al hospital, se nos evade en el hospital, tuvimos que ir a buscarlo, hoy ya lo tenemos consignado, ya encontramos el cuerpo de la chiquita, ya tenemos consignado a este sujeto además por feminicidio. Eso pasa mucho y es muy difícil poder denunciar que el violentador está dentro de la familia. Por eso ocupa uno que se sume en otras instancias, porque quienes pueden ir a los hogares, la persona que está en una situación de violencia, a veces difícilmente puede solicitar ayuda. El caso de los niños Mazaguas. Bueno, ese es un caso donde son un poco mayores los niños, ya no son
tan menores, vamos a decir, ya tienen cierto nivel de decisión, funcionaban dentro de un esquema en donde se relacionaban con otro tipo de grupos que los estaban haciendo de algún sentido trata, que es algo de lo que estuvimos trabajando, y que pues tuvimos que hacer una investigación más a fondo. Recordarás, el hecho es que se les encuentra ya en una situación en donde querían deshacerse de sus cuerpos, son ubicados en una zona del centro histórico, se hace toda la investigación, se localiza al perpetrador y luego se localiza la red de gentes que estaban utilizando estos niños para distribución, entre otras cosas. Te platico estas cosas porque son los que están ya consignados, porque no se puede hablar de investigaciones que están en curso, pero yo sí te quisiera preguntar, ¿qué ha pasado con la investigación de Milton, que estaba en la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Está en el Estado de México porque los hechos ocurrieron allá. Hemos trabajado coordinadamente, nosotros hemos dado los elementos y hemos colaborado de manera muy cercana. Nuestro coordinador de investigación de alto impacto ha estado cercano y la investigación de Milton creo que va avanzando con mucho éxito. Ya tenemos personas consignadas, ya lo hizo la propia Fiscalía del Estado de México y estamos, yo creo que muy cerca de poder ya resolver quiénes fueron en algún sentido los que tuvieron la responsabilidad que llamamos, ¿no?, el actor material, como los probables autores intelectuales. Vamos trabajando en ello y creo que se va Otros casos, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, Omar García Harfuch, el caso del atentado de Omar, ya tienen sentenciados, ¿no? También, sí, se avanzó muy rápidamente, todavía se sigue trabajando porque hubo mucha gente involucrada, como recordarás, fue una acción concertada, patrocinada por Ahora fue un grupo. cártel enorme, eso no tiene que ver la Procuraduría General de la República, o eso porque tengo entendido que lo resolvieron ustedes, ¿no? Lo resolvimos nosotros porque fue, primero, en el ámbito nuestro, aparece más bien como una agresión, como recordarás, o sea, no hay de por medio, aunque hay armas, hay todos, hicimos nosotros la intervención, y en el transcurso prácticamente de los días subsecuentes, el segundo día, logramos, por información obtenida de las personas que habían operado como sicarios, información útil que nos permitió llegar a quien había sido el que los había coordinado. Entonces prácticamente tuvimos tanto a los que agredieron físicamente como a quien los había, digamos, reclutado. El caso Corral, que ha sido tan sonado, ¿qué pasó ahí? Pues mira, fue una cosa muy sencilla, tenemos un nivel de colaboración muy importante con todas las fiscalías, pero es un nivel de colaboración que tiene que resolverse en el marco de la legalidad. Cada vez que nos piden la solicitud, nos tenemos que responder en los términos de la propia ley y hacer nuestra presencia en la actuación que ellos nos solicitan. Por ejemplo, si se solicita una orden de cateo, la realizamos nosotros, la pedimos. Si no está en una orden de aprehensión, nosotros los presentamos como policías. En este caso hubo una actuación sin la intervención de la propia Fiscalía. No había un convenio de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción en concreto, así que lo que hicimos fue decir que porque no ellos podían dijeron procederlo. que sí, no fue así. No, y además te quiero comentar para que lo tengas en datos. Nosotros presentamos ante la Fiscalía General de la República, a través de nuestra Fiscalía de Servidores Públicos, todos los datos para que se haga la investigación por parte de la FGR y deslindar responsabilidades. O sea, no solamente nos quedamos con hacer el procedimiento, sino también iniciar la investigación. ¿Y qué se pruebe? Tenemos el dato en donde no estaba firmado el convenio, no se estaba actuando, no había policías nuestros en la actuación que estaba llevando a cabo, y además, como recordarás, pues estaba haciendo algo que era no técnicamente lo correcto, se estaba filmando una orden de aprehensión, había elementos que decían ahí que estaban de manera ocasional, nosotros decimos fueron llamados, fueron invitados, actuaron, y todo eso lo hemos sometido a la investigación de la propia Fiscalía General de la República. Pues el mayor de los éxitos y muchísimas gracias por la confianza, Viviana, y por esta entrevista. Al para contrario, NT40. te agradezco enormemente.